Bienvenidos al podcast del ICVA, Instituto Cardiovascular, un espacio donde exploraremos los últimos avances en medicina cardiovascular. En cada episodio contaremos con la participación de expertos del ICVA, quienes compartirán su experiencia, investigaciones y recomendaciones para el manejo de la enfermedad cardiovascular. En estas series no solo buscamos transmitir conocimiento, sino generar un espacio de reflexión, debate y aprendizaje práctico. Bienvenidos al podcast del ICVA, Instituto Cardiovascular. Soy Alberto Alves de Lima, director médico del ICVA. Continuando con este canal de comunicación a todos nuestros colegas y amigos, tratando de llevarles las últimas novedades en medicina cardiovascular. En este episodio vamos a tratar un aspecto de la cardiología, particularmente lo que es la cardiología crítica, la cardiología intensiva, aquella que requiere instrumental, equipamiento de soporte vital para mantener la vida de los pacientes. Y en ese sentido hemos convocado a Leonardo Ciudadane, es médico cardiólogo, es especialista en terapia intensiva y es el que está a cargo acá en el ICVA, es el jefe de recuperación cardiovascular del ICVA ya hace muchos años. Es coordinador del área de cardiología crítica acá en el ICVA, es director del programa y justamente por este podcast del ECMO, que es lo que vamos a hablar como soporte ventricular externo. Es miembro del Steering Committee de ELSO LATAM, y ELSO es una sociedad que reúne a los expertos en soporte ventricular a través del ECMO y de otras herramientas de soporte. Y aparte tiene una gran trayectoria docente. Es un gran docente, verdaderamente. Es director de la Diplomatura Universitaria Superior de Cardiología Crítica de la Sociedad Argentina de Cardiología con la Universidad de El Salvador. Es docente adjunto de la carrera de posgrado de terapia intensiva de la Universidad de El Salvador. Y desde el punto de vista académico, tiene más de 50 artículos publicados en revistas con arbitraje. Hay alrededor de 10 artículos que vamos a hablar hoy, vinculados específicamente a lo que es el concepto del soporte ventricular a través del ECMO. Y como dato también, que a mí siempre me llena de orgullo cuando lo leo, es director del Consenso de Recuperación Cardiovascular de la Sociedad Argentina de Cardiología. Así que estamos junto a un súper experto y amigo de muchos años, y así que un gusto para mí tenerte acá, Leo. Hola Alberto, muchísimas gracias por la presentación y principalmente por la invitación a este espacio que realmente me apasiona hablar de un tema como es ECMO, y es algo que hacemos todos los días, así que qué mejor que hablar del tema ¿no? Bueno, buenísimo. Contanos un poco qué es esto del ECMO, definime las siglas, qué significa, y un poco ahí después vamos yendo a los puntos. Bien, ECMO es una abreviatura en inglés que significa oxigenador por membrana extracorpórea. Es decir, es una técnica de soporte vital utilizada para soporte tanto cardíaco como pulmonar, ¿sí? O sea que se usaría en los casos de insuficiencia cardíaca refractaria, un shock cardiogénico refractario o una insuficiencia respiratoria refractaria, ¿sí? Entonces, si bien entiendo que cuando yo era joven ya se hablaba de esto, allá por la década del 70, del 80, en COVID parece haber tomado como un nuevo auge y hay diferentes tipos, uno es venoso, otro es veno arterial. Sí, el ECMO, hay dos tipos de ECMO, el veno venoso y el veno arterial. El soporte es el mismo, que consiste en una bomba centrífuga no oclusiva que depende de las cargas, tanto la precarga como la poscarga, y nosotros regulamos a través de una consola las revoluciones por minutos de esa bomba. Y en paralelo tenemos lo que es la membrana, el oxigenador, que hoy son realmente muy buenos con una gran eficiencia de intercambio gaseoso, que son de polimetilpenteno, y luego tenemos las tubuladuras y las cánulas. Si la cánula aferente y la eferente están en la vena, es un veno venoso y es para un soporte respiratorio. Si la cánula aferente está en la vena y la eferente en la arteria, ese es el veno arterial, y en ese caso funcionaría como una asistencia ventricular externa, ¿sí? La historia del ECMO, hablando del 70, el primer ECMO exitoso fue en 1971. Fue el Dr. Hill en Estados Unidos a partir de un paciente de 24 años por distrés respiratorio, y fue el primer ECMO exitoso. Y al año siguiente, el doctor Robert Bartlett, que es el padre considerado por muchos del ECMO, hizo el primer ECMO en un niño luego de una cirugía cardíaca que fue exitoso.
un ECMO venoarterial. Y luego en el 75, que fue el otro hito en lo que es la historia del ECMO, se realizó el primer ECMO exitoso neonatal en una bebé que tenía aspiración por meconio, y la bebé hoy es Esperanza, está viva y realmente es un ícono del ECMO. Sí, Leo, ¿qué diferencia hay entre el ECMO y la circulación extracorpórea de la cirugía cardíaca? Bien, es distinta, lógicamente es parecida, y en el 1960, cuando se empezó a optimizar la circulación extracorpórea en quirófano, empezaron a tomar lo que es la fisiopatología de la bomba para llevarlo a un ECMO. El ECMO es similar en el sentido que es una bomba centrífuga y tiene un oxigenador, pero las características son distintas, son más pequeñas y son, por ejemplo, hoy equipos tan pequeños que hasta nos permiten hacer traslados y tienen mayor eficiencia en lo que es la membrana para poder mantener una oxigenación por lo menos durante 3, 5 o 7 días. Algunas membranas pueden durar hasta 14 días, así que realmente cambian un poco lo que son la materia prima para que dure más y sea un poquitito más eficiente y más trasladable, y no como la que se utiliza en quirófano, que realmente es muy voluminosa, ¿no? Este tipo de dispositivos ¿tienen alguna ventaja con respecto a otro tipo de asistencia ventricular? El ECMO, hay que entender, cuando uno piensa en la asistencia, hay asistencias de corta duración, de mediana duración y de larga duración. Esta es de corta duración, es decir, no debería utilizarse más de 3 a 7 días en el mundo, podemos usarlo hasta 14 días. Algunas de las ventajas que tienen es que es de flujo completo, a diferencia del balón de contrapulsación que nos aporta no más de 500 mililitros, el ECMO puede aportarnos hasta 7 litros, es decir, la volemia completa. Nos permite utilizarlo en paro, porque la canulación puede ser percutánea. Otra de las ventajas que tiene, por ejemplo, es que al tener oxigenador, cuando hay una insuficiencia respiratoria en el cual necesitamos oxigenar al paciente, también es útil. Y no solo eso, sino que al ser una canulación en aurícula, la aferente, y una eferente en aorta, nos permite una asistencia biventricular, es decir, nos sirve tanto para el ventrículo derecho como para el ventrículo izquierdo. Esto a diferencia, por ejemplo, del Centrimac o el Impela, que uno puede tener una asistencia para el derecho y una para el izquierdo, pero debería implantar 2 dispositivos en los casos de falla biventricular. No es el caso del ECMO, en el cual podemos asistir a ambos ventrículos solo con un dispositivo. Leo, ¿y esto para quién está reservado? Nosotros hoy lo que estamos hablando es del ECMO venoarterial, que es en los casos de shock cardiogénico refractario, independientemente de la causa. Puede ser postcardiotomía, pacientes que no salen de bomba, puede ser postinfarto agudo de miocardio que continúan en shock cardiogénico, pacientes con post-tacopsubo, miocarditis. Justamente el tacopsubo, miocarditis y postcardiotomía tienen una ventaja de que habitualmente la falla es transitoria. Entonces, uno tiene que entender el ECMO que no es un tratamiento, es un soporte, un sostén como puente a algo más. Uno lo que hace es sostener los órganos, los oxigena, les permite tener un buen flujo a todos los órganos, de esa manera evitando la falla multiorgánica hasta que el paciente recupera, se trasplanta en caso de no recuperar. Puente a la decisión, pacientes que no sabemos si van a recuperar y tomamos ese tiempo de 24 horas hacia ver cómo evoluciona. Y en otros lugares, tal vez no en Argentina, como en Estados Unidos, en Europa, se puede utilizar como puente de destino, es decir, a una asistencia de larga duración que nosotros lamentablemente no tenemos actualmente en nuestro país. Claro, como que sea un switch como un puente a... Sí, es complejo, ¿no? El tema a quién se lo colocas y a quién no, ¿no? Entiendo que habrá contraindicaciones técnicas y también haber algunos puntos grises en cuanto a la futilidad en algunos casos que uno, con la intención o con la idea de querer de tener una expectativa, generar una expectativa, que ellos los médicos nos generamos esa expectativa, también lo colocamos, pero para ir distinguiendo, ¿cuál sería una contraindicación de colocación de ECMO? Bien, lo importante de las contraindicaciones es que la mayoría son relativas. No existen prácticamente contraindicaciones absolutas y por eso es fundamental, implementar un equipo multidisciplinario como un ECMO Team. Nosotros iniciamos la asistencia en el ICO en el 2013, pero ya desde el 2008 contamos con este ECMO Team para poder estandarizar procesos y tener criterios de inclusión y exclusión claros. Una de las contraindicaciones, por ejemplo, es la edad. Cuando el paciente es muy añoso,
¿Cuánto es añoso? Es Esa es una difícil, buena ¿no? pregunta. Por eso es relativo. Cuidado lo que decís, Leo. Nosotros habitualmente tomamos una edad dentro de los 70, 75 años, Bueno. pero es totalmente una contraindicación relativa. Obviamente pacientes con daño neurológico reversible, con falla multiorgánica, es realmente un paciente que está en un shock tardío, en un estadio E de la clasificación de SCAI con falla multiorgánica, probablemente ese paciente no sea un candidato para ECMO venoarterial. ¿Causas infecciosas, sepsis? La sepsis es una situación o una indicación especial de ECMO, no es lo más frecuente, porque en la sepsis habitualmente el paciente está hipervolémico, está hiperdinámico, o sea que el problema es principalmente no un gasto reducido, sino todo lo contrario, es un paciente hiperdinámico con un gasto cardíaco elevado, que hasta es difícil lograr un buen flujo de ECMO en el paciente con alto flujo. Generalmente se usa en las situaciones en las cuales hay un distrés respiratorio, es decir, de causa respiratoria, y en algunos casos en los cuales hay una miocardiopatía por sepsis con falla cardíaca, podríamos considerarlo, pero no es lo más frecuente y es una situación especial como indicación de ECMO. Interesante, ¿no? Porque ya nos habías hablado un poco inclusive de los tiempos, dijiste 14 días y ya como que ya 14 es un poco el límite, sobre todo, ¿no? Por las lesiones que va produciendo los decúbitos de las cánulas, ¿no? Y eso de tener un dispositivo funcionando 7/24. Con respecto a en temas de cardiología en especial, ¿qué lugar le ves al ECMO venoarterial en el infarto de miocardio? Es una pregunta interesantísima, Alberto, porque bueno, luego del último estudio, el ECLS Shock pasó a una clase 3, al igual que el balón con el Shock Trial, y creemos que con este trabajo no es suficiente para poder decir que el ECMO no se usa en todos los pacientes postinfarto. La realidad es que este estudio, el ECLS Shock, fue un estudio en el cual casi el 80% de los pacientes tenían un paro cardiorrespiratorio. Eran pacientes que se asistían tardíamente. Más del 30% tenían una asistencia en SCAI-E. La arteria responsable no era la descendente anterior. No teníamos, por ejemplo, patrones o hemodinámicos claros, porque no teníamos Swan-Ganz. Probablemente gran parte de estos pacientes postparos tenían vasoplejía y no son los pacientes que más se benefician de ECMO. Pero creo que lo más importante y una de las principales, digamos, limitaciones del estudio es que el 25% de la rama control recibió asistencia. Es decir, hubo un 12-13% de Krause-Norberg y hubo un 12% que recibió Impella en el grupo control. Es decir, que 1 de cada 4 de los que se comparó con el ECMO tenían asistencia y hasta algunos el Impella, que es considerado, según el Danger Shock Trial, como una de las mejores asistencias. Entonces creo que a partir de ese estudio, decir que la indicación es 3 no es clara, es un solo estudio, no lo haría de rutina, pero hay pacientes que se podrían beneficiar. Veo que la complejidad de la implementación de esa terapéutica, y un poco comentabas antes, tiene que ver con un equipo multidisciplinario, ¿no? En muchos podcasts hemos hablado del Heart Team y del Válvula Team, infinidad de teams que tratan de buscar una mirada, una lente común, ¿no? Y acá vos tenés un artículo publicado con respecto a lo que es el ECMO Team. A mí me gusta mucho hablar con los que hablan de lo que hacen, pero también de los que hablan de lo que escriben y hacen. Así que me gustaría una reflexión con respecto a eso. Sí, el ECMO Team realmente es fundamental. Nosotros hemos publicado este trabajo el año pasado en archivos de cardiología y cirugía cardiovascular peruanos, y lo que hicimos principalmente fue evaluar cómo anduvieron los pacientes pre-ECMO Team y cómo anduvieron post-ECMO Team. Y a partir de este trabajo lo que vimos que el post-ECMO Team, los pacientes tuvieron un alto volumen, nosotros tuvimos un alto volumen de asistencia. Esto es porque uno hace las cosas mejor, estandariza, es referente, empieza a tener mayor derivación y con mayor volumen terminamos teniendo mejores outcomes. Hubo una tendencia a tener mejores outcomes, sobre todo de sobrevida, no fue significativa en base al N, pero realmente creemos que el poder tener un ECMO Team nos va a aumentar el volumen hace que asistamos mejor a nuestros pacientes, tengamos mayor volumen de pacientes y esto sea realmente un círculo virtuoso que va a permitir mejores endpoints en esta población. Leo, cuando comentabas lo de esta experiencia publicada sobre el ECMO Team, hablabas de, bueno, cuándo lo pones, cuándo lo retiras, y en ese sentido está la retirada de esto, y entiendo que no es de un on-off, es de un día para el otro, sino que hay un proceso de destete, que también tenés publicaciones al respecto. Sí, el destete realmente es un arte.
A veces uno dice, es difícil implantarlo, a quien sí, a quien no, pero a quien retirarlo realmente es como el destete de cualquier dispositivo, como un respirador mecánico. Uno puede tener predictores, pero no necesariamente esos predictores son 100% específicos y sensibles. Nosotros, dentro de los estudios, hay uno muy interesante que publicamos en el Annals of Cardiac Anesthesia en el 2023, en el cual tratamos de revisar los predictores de destete. Y entre ellos tuvimos 3 tipos: aquellos clínicos, aquellos de laboratorio y aquellos ecocardiográficos. Dentro de los clínicos se encuentra la presión de pulso y la tensión arterial media de nuestro paciente previo al destete. Dentro del laboratorio fue importante la creatinina, el láctico y la CPK. La CPK, uno dice, ¿para qué? Bueno, la creatinina infosfoquinasa nos puede hablar de isquemia, por ejemplo, de miembro inferior, en un paciente que tiene una canulación distal. Entonces creo que es importante también evaluarla. Y dentro del eco, tanto la función ventricular del ventrículo derecho como el ventrículo izquierdo, lógicamente parámetros que uno evalúa antes del destete, son claves para predecir un éxito de weaning y de sobrevida. Como otros parámetros, uno no puede dejar de nombrar el IVT del tracto de salida. Si es más de 10 en el eco, nos habla de un buen predictor de destete. Y creo que una droga que sirve, que esto es otro de los estudios que publicamos en Perfusion, es el levosimendan. Acá nosotros lo que hicimos fue un metaanálisis y lo que vimos que aquellos pacientes que les indicábamos levosimendan previo al destete, cuando ya teníamos estos parámetros de éxito, anduvieron mejor y tuvieron mayor tasa de supervivencia y mayor tasa de weaning de ECMO de manera estadísticamente significativa. Sí, qué bueno escucharte. Sí, y el término de ventear en ECMO, que también suena, y bueno, ustedes que tienen equipo de tanta experiencia, contanos un poco. Muy interesante. El vent lo que hace es tratar de descomprimir el ventrículo. Recuerden que cuando uno está en ECMO veno arterial, esto es un circuito que se encuentra en paralelo, no es un circuito en serie como el veno venoso. Entonces uno toma la sangre de la aurícula derecha, la devuelve en la aorta abdominal a través de, por ejemplo, una arteria femoral, y de manera retrógrada todos los órganos se perfunden. Y esto lo que hace es aumentar la poscarga del ventrículo izquierdo. Entonces hay ventrículos izquierdos, por ejemplo, posparo cardíaco o atontados, que realmente no pueden manejar esa poscarga. Entonces lo que hacen es se distienden, aumentan las presiones capilares, aumenta la presión de la aurícula izquierda. Hay pacientes que pueden llegar a un edema agudo de pulmón por la no descompresión de ese ventrículo izquierdo. Entonces nosotros lo que hacemos son técnicas de descompresión. Prácticamente en casi todos los pacientes utilizamos balón de contrapulsación para darle pulsatilidad. No nos olvidemos que esta técnica lo que aporta es un flujo continuo. Entonces el ECMO nos permite la perfusión, pero la apertura de válvula aórtica muchas veces necesitamos o un balón de contrapulsación o drogas vasoactivas como la dobutamina como un buen inodilatador. Y si esto no alcanza, nosotros acá desde el ICVA, que también lo presentamos en los congresos de la ELSA, una técnica de venteo que lo que hacemos es una septostomía, es decir, hacemos una perforación en el septum y colocamos una cánula de drenaje en lo que es el ventrículo izquierdo a través de esta septostomía, y esto realmente son pacientes que andan muy bien, descomprimen, y lo que trata de prevenir son las trombosis en esos ventrículos izquierdos con mala función, dilatados y que no alcanzan a descomprimir con el aumento de la poscarga de este ventrículo izquierdo. Gracias, la verdad muy ilustrativo. Hay una situación que quiero también que nos cuentes, que tiene que ver con este ECMO Team, que tiene que ver con el ECMO de traslado, y que has logrado o que ya has logrado generar esta posibilidad de trasladar pacientes de otras instituciones acá del ICVA a través de un sistema. Eso contanos, porque es apasionante por la infraestructura que implica, el trabajo que le lleva y todas las personas que están involucradas en ese episodio. Terrible, sí, Alberto. La verdad que creo que el ECMO en paro y el ECMO de traslado son las dos situaciones especiales que necesitan máxima eficacia operativa. Creo que uno, antes de llegar a un ECMO de traslado, un ECMO de paro, tiene que tener bien estructurado su programa, tener una buena experiencia, reportar a la ELSO, tener buenos resultados como realmente estamos teniendo. Y una vez que uno ya empieza a tener buenos resultados, equiparables con lo que es los registros internacionales, recién ahí llega al traslado. El traslado es activar en otro centro, nos activan
y nosotros lo que hacemos es evaluar si ese paciente con shock refractario es para ECMO o no. Si el paciente es para ECMO, nosotros vamos y nos trasladamos con 2 ambulancias hacia ese centro, hacemos la canulación, lo implantamos el ECMO y luego lo que hacemos es con todo el equipo, perfusionistas, cirujanos cardíacos. Contanos eso del equipo que va. Bien, el equipo, nosotros el primer traslado fuimos como 10. Obviamente uno quiere ir con todo. Realmente con 4 o 5 personas alcanza. Se necesitan 2 cirujanos cardiovasculares, que son los que se van a encargar de la canulación, un perfusionista, que es el que se va a encargar de lo que es la máquina, el soporte, un cardiólogo intensivista con capacidad de hacer un ecotrans esofágico para ayudar a la canulación si no contamos con un ecografista en el centro receptor, y una enfermera que es clave, que se va a encargar de todo lo que es el manejo de drogas, bombas y todo lo que es la asistencia en base a ese procedimiento. 2 ambulancias además, ¿no? Generalmente 2 ambulancias, una ambulancia común que nos busca en nuestro centro y nos lleva al centro donde está el paciente, y finalmente una ambulancia de alta complejidad en la cual vamos a volver un cardiólogo, un perfusionista y un enfermero con el paciente conectado en ECMO y con toda la asistencia que necesite, y finalmente ese paciente es traído a nuestro centro hasta que se desteta del ECMO o como puente de trasplante en caso de que ese paciente no podamos hacer el weaning de ECMO. Bueno, León, fantástico. Y vamos cerrando este episodio y contame con otra publicación que tenés que tiene que ver con que un poco engloba todo lo que hemos estado hablando, que tiene que ver con la experiencia de ECMO en el ICVA. Me parece que es fundamental. En Argentina hoy el ECMO es una de las pocas asistencias completas que tenemos y no hay casi evidencia de casuística. Fuimos una de las primeras que presentamos en la SAC y lo que tratamos de mostrar fue la asistencia de nuestros pacientes en ECMO veno-arterial. Presentamos nuestros primeros pacientes, que eran 54 aproximadamente. Hoy tenemos más de 100 casos de ECMO veno-arterial por shock cardiogénico y paro cardiorrespiratorio. Y realmente lo que vimos en esta población, que la sobrevida fue muy buena, comparable a la ELSO. Tuvimos una sobrevida prácticamente cercana al 47-48% en ECMO, con un destete del 60%. Y lo llamativo es que el ECMO en paro, que la sobrevida es del 30%, hoy nosotros contamos con más del 40% de sobrevida. Y esto creo que tiene que ver con el equipo y realmente con tener criterios de inclusión muy estrictos para que los resultados sean buenos. Las complicaciones que uno ve son las mismas que están descritas en la bibliografía, que son trombos, hemorragias e infecciones. La falla renal es otra de las complicaciones habituales de estos pacientes. La mayoría de nuestra población son postcardiotomía, más del 40%, que es un escenario obviamente que vemos en base a hacer un centro cardiovascular de alta complejidad con cirugía cardíaca de alto volumen, y realmente los resultados son comparables con la ELSO. Por eso creo que estamos muy conformes con los números. Esto es fundamental, el trabajo en equipo, tener un buen ECMO team y realmente tener criterios claros de inclusión y exclusión de esos pacientes y una estandarización del proceso. Bueno, vamos a ir cerrando y agradecerte y felicitarte. El tema ECMO lo agarraste, digamos, de la nada, digamos, desde hace más de 10 años. Y como siempre, estas cosas del éxito que estás teniendo ahora es el fruto de un trabajo muy intenso, muy profesional, con mucha publicación, mucha investigación para llegar a los resultados de ahora, que realmente sos vos y todo el equipo en el ICVA referentes en este tipo de asistencia ventricular. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Alberto. Gracias por acompañarnos durante esta edición. No olviden suscribirse a nuestro canal. Nos vemos el próximo episodio.